Vamos a ir al libro de Jueces. Les voy a leer la Reina Valera, versión Reina Valera. Jueces capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. ¿Quién los entregó? Dios. ¿Quiénes hicieron lo malo? Los hijos de Israel. Vamos a ir a Jueces, capítulo 2. Jueces 2. Hoy vamos a estar paseando por el libro de Jueces. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, versículo 13, y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué nos habla este contexto, este pasaje? Nos está hablando del momento en el que el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, ya están conquistando la tierra prometida. Josué era la persona que los estaba guiando y habían hecho varias conquistas. ¿Cuál era la tierra prometida? La tierra de Canaán. Y entonces ellos estaban conquistando la tierra. José iba como líder de ellos, pero resulta que Josué se muere. Y dice que desde los 85 años hasta los 110 años que vivió Josué, estamos hablando de 25 años, Josué era el líder de ellos. Y él era el que iba conquistando. Y él iba conquistando. Pero resulta que cuando Josué muere, el pueblo se empieza a desviar. Porque no tenían liderazgo. Porque no había un rey que los guiara, que los gobernara. Entonces el pueblo se empieza a desviar. ¿Y qué dice la palabra? Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Dice que empezaron a adorar a Baal y a Astarot. Estos dioses eran dioses que estaban enfocados hacia la perversión sexual. Entonces Astarot era la diosa de la fertilidad y el amor sexual, y era la diosa de los cananeos. Entonces, ¿qué pasó? En el momento en el que el pueblo de Israel, coloquen los celulares en silencio, porfa, el momento en el que el pueblo de Israel se queda sin su líder, se sienten desubicados y empiezan a adorar a otros dioses. Entonces empiezan a adorar a Astarot, la diosa de la fertilidad. Y resulta que para el pueblo hebreo era prohibido que un hombre se juntara con una mujer que no fuera hebrea. Y eso lo podemos ver. Jueces 3:6. Miremos Jueces 3:6. Dice, desde el 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron
a sus dioses. ¿Qué dice eso? Que el pueblo de Israel se empezó a ir en perversión sexual. Ya veían normal que sus hijos se casaran con las hijas de los cananeos, o que los hijos de los cananeos tomaran a sus hijas, siendo que esto era un mandato de Dios que era prohibido. Hoy en día lo podemos hablar como un yugo desigual. Por eso es que es tan importante eso del yugo desigual. Por eso la palabra dice, no os unáis en yugo desigual, porque viene destrucción. Y entonces ellos, como eran las personas que estaban ahí en la tierra que ellos estaban empezando a tomar, se empezaron a dejar llevar por las personas que estaban ahí. Y esto se llama cultura. Cultura. Ellos se empezaron a dejar llevar por la cultura de los cananeos. Se olvidaron de la cultura que ellos tenían y empezaron a adoptar la cultura de las otras personas, de los cananeos, de todos los que les mostré ahorita, cananeos, heteos, amorreos, de todos ellos, y se empezaron a desviar sexualmente. Y entonces ya para ellos era común el homosexualismo, el lesbianismo, tener relaciones sexuales con animales. Y hoy en día eso es lo mismo que uno ve. Y posiblemente hemos sido como el pueblo de Israel, que nos hemos ido como alejando de él y hemos ido adoptando cultura de otras personas. Cultura de otras personas. Pero en medio de toda esa perversión sexual y de todo eso, Dios llega y toma una decisión. Vamos a ir a Jueces 13. Y hace una cosa que me llama mucho la atención. 13:1. Por eso arranqué con este versículo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Miren, ellos hacían lo malo, Dios los libraba, y después otra vez volvían a hacer lo malo, Dios los libraba y se la pasaban así. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril. Y nunca habían tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón, y le contó toda la historia. Y después dice que ella estaba en el campo, el hombre le oró a Dios y le dijo: Señor, si esto es verdad, porfa, vuélvelo a hablar y que yo lo escuche. Y el ángel vuelve y se le aparece la mujer llama a su esposo y otra vez vuelve lo mismo. Pero aquí en esto hay varias cosas que me llaman la atención. Acuérdense que estaban en medio de un pueblo desordenado sexualmente. Un pueblo que adoraba a la diosa de la fertilidad. Y Dios estaba apartado del pueblo. Pero en medio de todo eso, Dios encuentra una pareja. A Manoah y a su mujer. Encuentra una pareja que tomó una decisión. Y parecería ilógico, aquí estamos hablando de Sansón. Y de pronto, pues, como que, Dios, ¿por qué no mandabas a Sansón y ya? Pero él para poder mandar esa promesa de salvación otra vez a su pueblo,
encontró una pareja que se mantenía íntegra en los mandatos de Dios. Y miren que lo más chistoso de eso era una pareja estéril. Dios tomó una pareja estéril, porque dice que ellos no tenían hijos. Pero ¿qué pasaba? Ellos se mantuvieron firmes en las cosas de Dios. Ellos no se dejaron permear por la diosa Astarot y por Baal. No se dejaron llevar por lo que hacían los demás. Ellos mantuvieron su cultura hebrea arraigada a sus vidas. Y entonces dice la palabra que Dios se le aparece a la mujer y le dice: vas a concebir un hijo, te voy a dar un hijo. Así que yo le digo a algunos, si aquí está en esterilidad, prepárese. Esterilidad puede ser en muchas áreas. Puede ser esterilidad financiera, esterilidad emocional, esterilidad de lo que sea. Yo le digo, prepárese. Prepárate. Porque si tú has estado en las cosas, en la cultura de Dios arraigada, Dios puede coger y mover esa esterilidad que has visto durante tanto tiempo y puede sacar una promesa de ahí y darle cumplimiento y salvación a su pueblo. No sé si me lo están entendiendo, pero esto es algo poderoso. Cuando tú te mantienes íntegro en las cosas que Dios mantiene en su palabra, cuando tú no te dejas permear por la cultura del mundo, por lo que te están veniendo a vender, sino tú te mantienes íntegro en lo que dice la palabra. Y hoy en día es más difícil mantenerse íntegro, porque te tildan de aburrido, te tildan de loco, te tildan de... ¿qué más te tildan? Fanático. Te pueden tildar de lo que sea. De lo que sea. Pero si tú te mantienes firme en esta cultura, prepárate, porque Dios tiene cosas grandes para ti. Cuando tú empiezas a caminar en la cultura de Dios, en lo que dice su palabra, y eres firme, eres fiel a lo que dice su palabra, eres una persona, no, la palabra de Dios me dice que no tengo que decir mentiras. Pues, hermano, si antes decían mentiras, empiece a esforzarse por decir la verdad. A medida que usted empieza a hablar la verdad, las mentiras se van a ir de su vida. Y entonces dice la palabra de Dios que este hombre iba a ser nazareo desde su nacimiento. ¿Nazareo qué es? Es una persona consagrada a Dios. Dice que toda su vida estaba consagrada a Dios. ¿Qué nos enseña ahí Dios? Cuando tú tienes tus hijos, conságralos a Él. Porque Dios tendrá un propósito, un plan grande con ellos. Pero conságralos, entrégalos a Dios. Dile, Señor, estos hijos son consagrados para ti. Con Pablo y Emilito y con el que viene en camino, son consagrados a ti, Señor. O con la que viene, no sabemos qué es. Son consagrados para ti, Señor. No son míos. Yo sé que esos niños no son míos. Son de Dios, son consagrados a Él. Que Dios me escogió para que estuviera ahí con Él y los formara y los educara y todo el cuento. Sí, pero son de Él. Y entonces la palabra dice, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Acuérdense que el pueblo de Israel era esclavo de los filisteos, llevaban 40 años en esclavitud. Y entonces, ¿el Señor qué hace? Los nazareos tenían
3 condiciones. La primera, no podían tomar vino. La segunda, no podían coger cadáveres de personas o de animales muertos. Y la tercera, no se podían cortar el pelo. Aquí hay un nazareo en esta iglesia. Pero el niño, o sea, Sansón, que era consagrado a Dios, era nazareo, estas reglas las tenía que él cumplir durante el tiempo que era consagrado a Dios. Por decir, Dios pudo haber dicho, este niño va a ser consagrado a mí 10 años. Entonces él durante esos 10 años tenía que cumplir esas 3 condiciones. Pero resulta que Sansón había sido consagrado toda la vida. Entonces, me llama la atención, resulta que en el pueblo hebreo, ellos el día de reposo tienen la costumbre de tomar 4 vasos o copas de vino para celebrar la fiesta. Ustedes imagínense a Sansón, aunque en su cultura estaba aprobado el tomar el vino, él no podía tomar vino. Él no podía celebrar como los otros. Él era distinto. Posiblemente al mismo tiempo, él se pudo haber sentido rechazado. Oiga, pero yo, ¿por qué no puedo? No, hermano. Dios dijo que iba a libertar por medio suyo al pueblo de Israel y que usted iba a destruir a los filisteos, pero no tome vino. Esa era la primera. La segunda, yo quise hacer una imagen de cómo podría haber sido Sansón como pequeño. ¿Ustedes se lo imaginan? ¿Se imaginan a Sansón pequeño? Osquitar, imagínense a Sansón pequeño. Cada día iba creciendo su pelito. Tienen parecido a alguien. Ahora imagínense el niño todo mechudito por todo lado ahí y todos los demás bien peluqueaditos y eso. Oiga, ¿usted por qué no se corta el pelo? No, vea, soy tan fea. No, no puedo. Yo soy consagrado a Dios. Yo soy nazareo. Yo he sido consagrado a Dios. Y la tercera era que no podía él tocar animales o personas muertas. Y entonces en medio, Sansón, ya puede quitar a Sansón chiquito. Sansón empieza a crecer y en medio de eso, cada vez que él se enfrentaba con las fiestas, con su pelo, ¿a qué voy con esto? A que él tenía una promesa y la promesa era, vas a destruir los filisteos, pero habían 3 condiciones. Tienes que hacer esto, esto y esto, para que esa promesa se cumpla. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente Dios te haya prometido a ti muchas cosas en la vida. Muchas. Pero si tú no trabajas por tu promesa, no va a pasar nada. Explico. Sansón, córtese el pelo. No puedo. Vaya donde William que él lo peluquea. No, no puedo. Estoy trabajando en mi promesa. Sansón, vamos a celebrar la fiesta. Tome vino. No puedo. Estoy trabajando en mi promesa. Estoy trabajando en mi promesa. Y de pronto Dios te ha prometido a ti cualquier cantidad de cosas. Y hemos sido de los que pensamos, no, pues Dios lo dijo, Dios lo hará. Y nunca hemos trabajado en nuestra promesa. Te voy a llevar a las naciones. Venga, métase en este curso de inglés. Uy, no, yo no, cerrado para el inglés. Bueno, pero si Dios lo llevó, lo va a llevar a las naciones. Trabaja en su promesa. Empieza a estudiar inglés. Así no lo
sepa muy bien, no importa. El hecho es que usted tiene que trabajar en su promesa. Yo te voy a bendecir, te multiplicaré, te daré todo lo de la tierra. Gracias Dios Padre, gracias, qué unción tan fuerte, la siento. Hermano, ¿trajo sus diezmos, sus ofrendas? No. Eso es cuando tú no trabajas en la promesa. Cuando tú desobedeces, tú no trabajas en la promesa. Y quieres que Dios te bendiga. No, pues Dios lo dijo, Dios lo hará. No. No. Y te quedas esperando que Dios haga todo y tú no trabajas en tu promesa. No lo trabajas. No haces algo por ser distinto a los demás. Ay, pero es que esta persona es tan linda y pues me invitó a salir y pues me dijo que viéramos una película en la casa, pero yo quiero consagrarme, Señor, para mi esposo, para mi esposa. Ay, pero esta película está buena, está haciendo frío, ¿no? Arrunchémonos. Está trabajando mucho en la promesa, ¿no? ¿No es así? Ay, pastor, venga, por favor, ore por mi hijo que está en las drogas. ¿Usted ya oró? No, pero no importa, ore usted, pastor. Pregunta, ¿le enseñó la palabra de Dios a su hijo cuando pequeño? No, pastor, pero ore por mi hijo que está en las drogas. ¿Trabajó en la promesa? No. Trabajar en la promesa, escoger a tus hijos a temprana edad y darles temor a Dios. Que ellos se enamoren de Dios como número uno. Eso es trabajar en la promesa. Dios puede darte promesas incalculables, inimaginables sobre tus hijos, pero si tú no trabajas en ellos, va a ser un vago el día de mañana o un drogadicto. Y de pronto puede llegar a conocer a Dios por pura misericordia. Pero muchas veces pensamos que todo se lo dejamos a Dios y no somos nosotros capaces de hacer nada para trabajar por la promesa que Dios nos ha dado. Y esto se los voy a demostrar con hechos en la Biblia. Jueces 2:10. Aquí está hablando después de que entierran a Josué y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Lea conmigo el siguiente versículo, diga, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahí está por qué el pueblo se fue a adorar a otros dioses. Ahí está por qué se fueron a adorar a Baal, a Astarot, por qué el pueblo estaba yéndose por otro lado. ¿Por qué? Porque se levantó otra generación que ¿qué? Que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho. Pregunta, ¿culpa de quién? De los padres. ¿Por qué ellos no conocían a Dios? Porque posiblemente sus padres no les enseñaban. Los dejaban hacer lo que querían. No les impartían temor a Dios. Entonces querían que Dios les entregara la tierra prometida, pero no se esforzaron por caminar o trabajar en esa promesa, sino dejaron a sus hijos ahí locos y los padres posiblemente se sentían muy bien porque ya estaban en la tierra prometida, porque ellos venían de la esclavitud, entonces pues para ellos era ganancia estar en la tierra prometida. Pero los hijos que nacían en la tierra prometida, pues para ellos era normal, porque ellos nunca habían venido, nunca habían visto el tema de la esclavitud. Nunca lo habían visto. Y muchas veces tú tienes que enseñarle a tu hijo o a tus hijos a que se esfuercen para poder conseguir las cosas. Porque cuando tú se los vas dando todo fácil y de pronto tú dices, no, pero es que yo vengo de una familia disfuncional, había ruina de todo, aguanté hambre, lo que sea.
Me pasó a mí. Aguanté hambre, esto, lo otro. Y entonces, pues ahorita estoy empezando a conquistar, estoy entrando a la tierra prometida. Mis hijos llegan en medio de la tierra prometida y entonces, no, pues malgastemos las cosas. Ay, no, yo no quiero comerme esa papa. Ay, no, no, hermano. Hay que comer. En algún momento su papito tuvo que aguantar hambre. En algún momento su papito pasó por circunstancias difíciles. Y el que me sacó de allá fue Dios. Entonces ellos empiezan a entender, Dios es el que lo saca a uno, el que lo libra de esas circunstancias, de esas situaciones. Yo quiero tener el Dios que tú tienes. A cada rato los niños me salen con unos comentarios acerca de Dios que yo quedo loco. Y digo, pero cada vez veo que están siendo desafiados a creerle, a confiar en Él. Dicen, no, Dios, pidámosle a Dios. A Nati le pasó una vez una cosa chistosísima. Estaba en el parqueadero y se le perdió la tarjeta del parqueadero. No podía salir. Entonces búsquenla, la buscaron por todo lado, en esto. Iba a ir, fuiste hasta el parqueadero, hasta la taquilla, la cosa esa. Fue a averiguar cuánto costaba otra vez y no tenía la plata para sacar otra tarjeta para poder salir. Y entonces los niños, no, pues pidámosle a Dios. Y le pidieron a Dios. Y cuando llegó otra vez al carro, la tarjeta estaba ahí al ladito. Ahí estaba al ladito la tarjeta. Ay, mami, Dios nos trajo la tarjeta. Pues sí. Pues sí. La habían buscado y no la habían visto por ningún lado y tú les mostré después dónde está la tarjeta y pudieron salir. Pero a lo que voy es que tú tienes que empezar a ir trabajando. Eso era lo que hacía Sansón, trabajaba en la promesa. Pero ojo, porque aquí hay algo que marcó un antes y un después. Jueces 14:10 dice que Sansón se empezó a dejar llevar por la cultura de los cananeos. Y entonces dice que él vio una mujer, le llamó la atención y le dijo a su papá, papá, yo quiero casarme con ella. El papá le dijo, no, esa mujer no es para usted, no es hebrea. Y él siguió empecinado y dice que la tomó por esposa, hizo una fiesta de 7 días. Imagínense cómo eran las fiestas de esa época. Y lo más probable es que en esa celebración de los 7 días, Sansón, ¿qué hizo? Tomó vino. Entonces ahí ya empezó a incumplir una de las 3 condiciones que tenía. Dice que en medio de este camino venía un león, un jovencito león, y dice que se enfrentó a él y él lo cogió y lo mató. Lo despedazó como a un cabrito. Y antes de eso había cogido la quijada de un animal y también peleó contra los filisteos. Segunda, volvió a incumplir. Cogió un cadáver de un muerto. Volvió a incumplir. Después, más adelante, se casa con Dalila, o ni se casa, estaba ahí con ella. Y la mujer, siendo sobornada, le dice, venga, necesitamos que ustedes nos diga cuál es el secreto de Sansón. Y para eso, ¿ustedes cómo creen que era Sansón en esa época? Un cancán. Venga, Andrés. Venga. Ya les voy a mostrar cómo podría ser Sansón en esa época. Suba, por favor. Mire. Va al gimnasio, ya. Tranquilo, no se coloree. De una vuelta, por favor. Miren esa belleza. Lo más probable es que Sansón podría haber sido así en esa época, ¿sí o no? Siéntese. Gracias.
Y esa es la imagen que nosotros tenemos de Sansón, ¿sí o no? Cuerpado. Pero yo quiero mostrarles al Sansón que posiblemente podría haber tenido en la Biblia. Venga, Sansón. Ay. Esta es una piedra muy pesada. ¿Por qué se ríen? Sí. Miren, tenía sus 7 trenzas. Miren, su pelo había crecido. Tenía una fuerza descomunal que podía alzar cualquier cosa. Uy, miren esa facilidad. Ah. Dice la palabra que él lo amarraban y él ¡pah! Se soltaba, porque tenía una fuerza descomunal. ¿Con qué facilidad alzaba las rocas? Peleaba contra los filisteos. ¿Por qué les digo que el Sansón de esa época puede ser así, de flaco? Porque es que la palabra de Dios, ¿qué dice? Que venía el Espíritu de Dios y él obtenía una fuerza descomunal que las personas decían, ¿de dónde puede este sujeto sacar esa fuerza tan impresionante para alzar esto? Listo, ya, Sansón. Dice que de dónde él, si la figura de Sansón fuera acuerpado, como nuestro primer Sansón, lo más probable es que las personas no van a decir, ¿de dónde sacó esta fuerza? Y dicen, el man tiene fuerza porque es acuerpado, mírenle esos bíceps, miren esa musculatura que tiene. Claro, él tiene fuerza mírenle ese cuerpazo. Pero cuando vemos el otro Sansón, ¿de dónde puede sacar? Pues para ellos era sorpresa, por eso es que para ellos no era fácil entender eso. Y veían al Sansón flaco y decían, ¿de dónde saca tanta fuerza este sujeto? Es algo sobrenatural. Y en muchas ocasiones, cuando él estaba con Dalila le preguntaba, ay, ¿cuál es el secreto? Y entonces él le decía, no, pues es que tienen que amarrar mis trenzas, mi cabellera, una estaca, y entonces listo. Y llegaban los filisteos a cogerlo y se soltaba y ¡pum! A todos les empezaba a dar. Hasta que miremos el versículo Jueces 16:15. Dice, y ella dijo, mire, ahí estaba la mujer ahí, ¿no? Y ella dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. ¿Ya ven por qué era flaco? Porque si fuera así acuerpado, pues sabrían que su fuerza vendría de su musculatura. Pero resulta que, ¿de dónde viene tu gran fuerza? Y miren este versículo. Y aconteció que, presionándole, ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Cómo lo hizo Dalila? Presionándole. ¿Qué es lo que tú tienes afuera en el mundo? Presión. Y vas a tener presión una y otra vez. Una y otra vez. Pero que no te pase como Sansón, que te dejas llevar por la presión y tu corazón empieza a alejarse. Porque dice, su alma fue reducida a mortal angustia. Y después dice, le descubrió pues todo su corazón
y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo. Vas a tener presión siempre. Vamos a tener presión siempre. Pero la decisión está en nosotros. Si dejamos que nuestra alma se empiece a apartar, si dejamos que la cultura de los otros dioses se empiece a permear en nuestras vidas. Y te voy a dar unos ejemplos prácticos. ¿Cuántos quieren que Dios les cumpla sus promesas? ¿Les gustaría que Dios les diera la promesa tarde? ¿A ninguno le gustaría, sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay alguno que aquí le gustaría que Dios le diera una promesa tarde? No. Si no te gusta o si no quieres que Dios te dé una promesa tarde, ¿por qué entras tarde por esa puerta? Eso es cultura. De allá. Es algo con lo que tenemos que trabajar, luchar. Porque hemos crecido en una cultura de impuntualidad. ¿Por qué llegas tarde a orar a Dios? Y si quieres que Él te dé todo y que te lo dé a tiempo. Cultura es obedecer. Cultura es perdonar. Esa es la cultura de la Biblia. La cultura que afuera te ofrecen es: uy, no, ese le hizo eso, o esa le hizo eso, hágale usted la misma. ¿Cuál cultura estás adoptando? ¿Sabías que cuando tú dejas que tu alma empiece a adoptar la cultura del mundo, la cultura de los otros dioses, tus promesas en Dios empiezan a desfallecer? En el momento que Sansón se dejó llevar por la cultura de los cananeos, llegó al punto que reveló su secreto, perdió su cabellera y con ella perdió su fuerza, perdió la promesa de que iba a destruir a los filisteos. Cuando tú te dejas llevar por la cultura de la sociedad, del mundo, de la infidelidad, estás abriendo paso para que también las promesas de Dios se empiecen a alejar de tu vida. Pero lo que más me llamó la atención de todo esto, ¿saben qué es? Que tenemos un Dios de segundas oportunidades. Que aunque fallamos, aunque nos dejamos llevar por la cultura que nos ofrecen afuera, la misericordia de Dios es tan grande que a Sansón le comenzó a crecer el pelo. ¿Saben cuándo le empezó a crecer? Cuando él se arrepintió. Cuando él le dijo: Dios, perdóname, hice mal esto, pero dame otra oportunidad, por favor. Necesito otra oportunidad. Y cuando él le dijo eso, empezó a salirle pelo a Sansón. Él era ciego porque cuando lo capturaron le quitaron los 2 ojos. Y entonces dice la palabra que un día estaban en una fiesta los filisteos y entonces
ya estaban con sus tragos y eso y dijeron, ¿por qué no llamamos a Sansón para que nos divierta un rato? Y trajeron a Sansón y empezó a hacerlos reír. Y en un momento él llegó y le dijo al muchacho que lo estaba guiando, hey, muéstrame o llévame a donde están las dos columnas que sostienen esta casa. Y él estaba ahí, se la puso una a la derecha, otra a la izquierda. Y él llegó y le dijo, Señor, se arrepintió y le dijo, dame otra vez esa fuerza tan descomunal que obtuve en algún momento para poder destruir a todos estos filisteos que están en este lugar. Y dice que Dios le dio la fuerza, movió las columnas de ese lugar y el lugar se derrumbó. Murieron todos esos filisteos que estaban en ese lugar. También murió Sansón. Pero dice la palabra de Dios que ese día él mató más filisteos que los que había podido haber matado en toda su vida. ¿Qué cultura estás teniendo? ¿Saben cómo se traduce esta parte de la cultura? ¿Eres radical? ¿Qué cultura estás teniendo? No, es que yo oro solo cuando necesito un favor. O no alabo a Dios porque es que me da pena. ¿Qué cultura estás teniendo? ¿Qué cultura estamos teniendo, iglesia? ¿Estamos teniendo la cultura de los padres de Sansón? Que se mantuvieron íntegros, aun cuando todo estaba en desorden. ¿O estamos teniendo la cultura de Sansón? Jugamos un ratico, tomamos el vino, cogemos el cadáver, la quijada de un animal. No, Señor, pues que necesitaba defenderme. Y lo peor es que queremos muchas veces argumentar el pecado. No, pero es que si yo no hacía eso, si yo no decía esa mentira, Dios me echaban. Te para el policía y tú le dices, no, señor agente, ¿cómo se le ocurre? Aquí en este momento tengo 200,000 formas de resolver este conveniente, señor agente, no volverá a pasar. ¿Qué cultura estás teniendo? Eso es cultura. Y parecen bobas cosas y aparentemente parece no ser nada espiritual esto. Que yo te diga que de pronto en algún momento hayas sobornado a un policía o lo que sea. Pero eso es más espiritual que cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Porque te aparta de la promesa. Entonces no estás trabajando para el cumplimiento de la promesa, sino que estás trabajando para alejarte de la promesa. Y así les puedo dar cualquier cantidad de ejemplos, muchos ejemplos. Compartes tiempo con tu pareja, con tus hijos, dedicas tiempo a tu familia. ¿Qué cultura estás adoptando? ¿Hablas mal del prójimo? ¿Qué cultura estás adoptando? Es cultura, iglesia. Así que dentro de 8 días yo los invito a que pasen esa puerta antes de las 10 de la mañana.
y empecemos a demostrar la cultura que Dios quiere que tengamos, la cultura de su palabra, del honrarlo, del obedecerle. Y vamos a mirar cómo Dios, o sea, cómo el cumplimiento de la promesa empieza a venir a nuestra vida. Vamos a orar.